Muy bien. Entonces estamos hablando de lo que son las fracciones propias. Les decía el ejemplo que les daba de 5 octavos. ¿Se distingue 5 octavos por acá? Sí, Excelente, muy bien. Entonces les decía que una recta numérica inicia con 0 y finaliza con 1. Esa es una regla, es una ley de la matemática. Por la razón que yo les había comentado que al momento de dividir nos va a salir siempre 0 punto y X decimal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la voy a realizar? Simple y sencillamente observo el denominador. El denominador es 8. Entonces hago 8 líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Luego veo el numerador. El numerador es 5. Entonces, simple y sencillamente me coloco en la línea vertical número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí ya la ubiqué. ¿Verdad que está fácil? ¿Quedó claro el ejemplo? sí, Ah, muy bien. Ahora vamos a ver cuando hay dos fracciones propias y tienen diferente denominador. Por ejemplo, yo acá tengo 1/2 y también tengo 2/3. Y se me solicita que las dos fracciones yo las ubique en una sola recta numérica. Entonces, ¿qué hago en ese caso? Simple y sencillamente, lo primero que hago es, solo vamos a permitir que ingresen unos compañeros, ahí está. Tomo, por ejemplo, el numerador de la primera fracción. El numerador de la primera fracción es 1, ¿verdad? Y ese 1 de la primera fracción lo voy a ir a multiplicar con el denominador de la segunda fracción. Acá tengo el ejemplo, vean. 1 por 3. ¿Verdad? ¿De dónde es este 1 y de dónde es este 3? Del numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda. Entonces, 1 por 3 igual 3. Ya tengo el primer resultado. Luego tomo el numerador de la segunda fracción y lo multiplico por el denominador de la segunda fracción. 2 por 2, 4. ¿Verdad? Entonces, ya teniendo estos dos datos importantes, el 3 y el 4, tomo los dos denominadores y los multiplico. Recto. 2 por 3, 6. Ahora vengo y voy a dibujar la recta numérica, recordándome que la recta numérica, cuando estamos trabajando fracciones propias, inicia con 0 y finaliza con 1. Vengo y ¿cuántas líneas voy a hacer? ¿En cuántas partes iguales voy a dividir la recta numérica? Observen que acá la dividí en 1, en 2, en 3, en 4, en 5 y en 6. ¿Por qué razón? Por este resultado. Cuando multipliqué los denominadores. 2 por 3, 6. Entonces, el denominador, la multiplicación, el producto de los denominadores me dice a mí en cuántas partes iguales voy a dividir la recta numérica. 2 por 3, 6. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, ¿dónde ubico un medio y dónde ubico 2/3? Un medio lo voy a ubicar, por ejemplo, dependiendo el resultado, el primer resultado de esta multiplicación que ustedes ven acá. El primer resultado de 1 por 3 es 3. Y ese primer resultado le corresponde a la primera fracción. Entonces, un medio lo ubico en el 3. 1, 2, 3. Y ahí ubico un medio. Luego veo el resultado de la segunda multiplicación. 2 por 2 igual 4. Entonces vengo y digo 1, 2, 3, 4. Y ahí ya tengo dos fracciones propias ubicadas en la misma recta numérica. Vean qué sencillo. No es nada complicado. Ahora bien, vamos a suponer que alguien no entendió, no comprendió cómo es, pero sí lo comprende en forma gráfica. Acá ven, tengo yo dos rectángulos. Lo tengo en forma gráfica, entonces vengo y voy a ver si es cierto. En la recta numérica me están diciendo que un medio es más pequeño que 2/3. Eso me dice la recta numérica. Un medio es más pequeño que 2/3. Vamos a ver si es cierto.
Cuando yo voy a comparar dos fracciones, por favor que la figura que voy a utilizar, que en este caso fue rectángulo, sea igual por fuera con la otra. Vean acá, yo hice dos figuras por fuera exactamente del mismo tamaño. Ahora vengo y tomo un medio. Entonces, como dice un medio, voy a tomar la mitad de la figura y parto exactamente en la mitad de esta figura. Y luego acá hice 2/3. El denominador me está diciendo en cuántas partes divide esta figura. La divido en 3, porque ahí está bien, 2/3. Ahí están 3, ¿verdad? Entonces, esta figura en una parte, en 2 partes, en 3 partes. Ahora, para pintar, para colorear, un medio. Ojo a esto. El denominador es que me dice en cuántas partes iguales divida una figura geométrica. El denominador. En este caso, el denominador es 2, yo lo dividí en 2 partes. En este caso, el denominador es 3, lo dividí en 3 partes. ¿Cuánto voy a colorear? El numerador me lo dice, ya no el denominador, sino que es el numerador. Acá me dice, acá hay 1, entonces coloreo una parte. Acá la segunda fracción, que es 2/3, acá está el 2, coloreé 2 partes. Ahora, ¿en qué figura pinté más? En 2/3. Entonces, 2/3 es mayor a un medio, igual como la recta numérica me lo dijo. Si hay una duda al respecto, es el momento en que yo la puedo aclarar, que me voy a pasar a otra diapositiva. ¿No? ¿Y el 1, Lick, que está ahí? Ese 1 que está ahí, cuando estemos trabajando con fracciones propias, siempre tengo que hacer yo la recta numérica que inicie con 0 y que finalice con el 1. ¿Por qué razón? Por ejemplo, si usted divide 2/3, es decir, hace una división, 2 adentro y 3 afuera, la respuesta va a ser 0 punto y algo. Entonces, eso es lo que a mí me indica que toda fracción propia representada en una recta numérica se ubica siempre entre 0 y 1. No puede ser mayor a 1. Entonces, ahí se recuerdan que siempre va a aparecer en las fracciones propias el 1 al final. Porque las fracciones propias, vuelvo a repetir, se ubican entre 0 y 1. Bueno, si no hay más dudas al respecto, voy a hacer el mismo procedimiento. Me tienen paciencia porque tengo que cerrar esta, habilitar el otro archivo para que me lo logre cargar acá. No vayan a salirse, lo voy a probar a hacer desde acá. Permítanme un segundito. ¿Hoy sí? Sí, Lick, hoy sí. Ah, muy bien, gracias, muy amable. Bueno, entonces les decía que voy a buscar fracciones equivalentes solo a estas que tengo como de color menta. Una fracción equivalente. La idea acá realmente es que todos los denominadores me den el MCM, que es 20. Entonces, por ejemplo, tengo un décimo. Para que llegue a 20 necesito el 2. ¿Verdad? Ahí está la clave. Miren, por eso aquí tengo el 2, ¿verdad? Es algo sencillo, porque ya tengo el chivito, ¿verdad? Entonces vengo y multiplico, recordando que las multiplicaciones, las fracciones en cuanto a multiplicación se operan de forma recta. Entonces vengo yo y digo 2 por 1 por 2, 2. 10 por 2, 20. Entonces ya tengo la primera fracción equivalente. Una fracción equivalente para un décimo es 2/20. Ahora vengo y voy a la siguiente, que es 7 décimos. La idea, como les digo, es que el denominador sea 20. Entonces vengo y ¿qué número puede ser al multiplicarlo por 10 me da 20? Otra vez el 2, aquí lo tengo arriba, ¿ves? Entonces vengo y digo 7 por 2, 14. 10 por 2, 20. Ya tengo otra fracción equivalente, pero en este caso, ¿para quién? Para 7 décimos. Voy con 2/5.
Fracción equivalente para 2/5, que el denominador me dé 20. Entonces, como el denominador en este caso es 5, ¿qué número multiplicado por 5 me da 20? 4. Entonces, utilizo el 4. Y digo, 2 por 4, 8. 5 por 4, 20. Ya tengo otra fracción equivalente para 2/5. Ahorita me toca 9/20. No voy a trabajarla porque ya lo tengo como 20 el denominador. Ya no. Me paso a 1/4. Voy a sacarle fracción equivalente a 1/4. Entonces busco un número que multiplicado por el denominador, que es 4, me dé 20. ¿Qué número es? El 5. 1 por 5, 5. 5 por 4, 20. Muy bien. Entonces ahorita las 6 fracciones que tengo acá, las 6 fracciones ya tienen su fracción equivalente y eso es lo que me hace a mí fácil para poderlo colocar en esta recta numérica. Empezando por, como estamos todavía con fracciones propias, se dan cuenta, empecé en 0 y terminé en 1. Eso no se mueve cuando hay fracciones propias en una recta numérica. Ahora, ¿en cuántas partes voy a dividir esta recta numérica? Me lo dice el MCM. El MCM es 20. Entonces ustedes pueden notar acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ojo a esto. Yo no conté la rayita donde está el 0, porque ese es el punto de partida. Y dijimos en los números enteros que el 0 no es ni positivo ni negativo. El 0 solo es el punto de partida. Entonces yo no lo conté. Empiezo después del 0 y tengo 20 partes iguales. Muy bien, entonces ahora voy a ubicar la primera, que es 1/10. Sencillo. ¿Cómo la ubico correctamente? Veo su equivalente. Y su equivalente es 2/20. Muy bien. Entonces, 2/20. Ese 20 es las partes que dividí la recta numérica. Y el 2, literal, 1 y 2. Entonces, acá es 2/20. Y 2/20 le corresponde el 1/10. Entonces, ahí está, bien. No sé si comprendieron esa parte. Sí. Excelente. Vamos con la otra. Voy a ubicar ahorita 3/20. A esta 3/20 no es necesario que busque su equivalente porque no le saqué, porque me servía, solo así. Entonces vengo y solo cuento 3. 1, 2, 3. Entonces ahí va, 3/20. Vamos con la siguiente, 7/10. Me voy para donde está 7/10 y veo su equivalente. El equivalente de 7/10 es 14/20. Entonces cuento la línea número 14 y ahí ubico 7/10. Observen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Ven? Ahí tengo 7/10. Miren, es sencillo. Siguiente, 2/5. Su equivalente es 8/20. Entonces cuento 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí ubiqué a 2/5. Y la última es 1/4. Su equivalente es 5/20. Cuento 5. 1, 2, 3, 4, 5 y ahí está 1/4. Entonces, 6 fracciones con diferente denominador en su mayoría, no era el mismo, las ubiqué en una sola recta numérica. Ahora, ¿qué me dice a mí la ley en la matemática? Lo que me dice la ley en la matemática es que la que esté a la derecha es la mayor. Entonces acá, ¿cuál es la fracción más pequeña? La fracción más pequeña es 1/10. Esa es la fracción más pequeña. Le sigue 3/20. Le sigue 1/4, luego 2/5, luego 9/20. Y la fracción mayor aquí es 7/10. Si nos tocara que graficarlas, 7/10 ahí y vamos a colorear más, ¿verdad? Bueno, yo voy a cambiar ahorita porque tengo una más y finalizamos. Voy a cambiar de presentación. No sé si hay alguna duda para resolverla de una vez. Lick, antes de que pasemos a la siguiente, yo sí tengo una consulta. ¿Puede repetir eso con el 7/10? Ese no mucho lo entendí. No sé si fui solo yo, pero Muy no lo bien. entendí. 7/10, ¿verdad? Ajá.
cómo fue que sacó, porque dijo 14, pero no mucho lo entendí. No sé si lo Fíjese puedes que poner. 7 décimos, yo le busqué una fracción equivalente, pero como ya tengo el chivito que es el MCM, y el MCM es 20, entonces todas las fracciones que yo tengo, las tengo que buscar una fracción equivalente, pero que me dé en su fracción equivalente en el denominador el MCM, que es 20. Entonces, ¿qué hago? Tengo 7 séptimos, digo 7 décimos. Digo yo, el denominador de 7 décimos es 10. ¿Qué número al multiplicarlo por 10 me da el MCM, que es 20? Ah, el 2. Entonces ocupo el 2 para multiplicar y buscar y encontrar la fracción equivalente. Entonces vengo yo y digo 7 por 2, 14 en el numerador. Y 10 por 2, 20 en el denominador. Entonces ya tengo que la fracción equivalente para 7 décimos es 14 veinteavos. Y así al momento de ubicarla en la recta numérica, sencillo, porque digo, voy a ubicar 7 décimos en la recta numérica. Muy bien, ¿cuál es su fracción equivalente? 14 veinteavos. Ah, muy bien, entonces cuento 14 líneas y al encontrar las 14 líneas, que es hasta aquí, ¿ven? 14, ahí ubico 7 décimos. Ah, buenísimo. Gracias, Lick. Muy bien. Voy a hacer ahorita el mismo procedimiento. Voy a cerrar y voy a convertir el programa que no me deja compartir en otro y denme chance un ratito. ¿Logran apreciar la otra pantalla? Sí. Sí. Bien. Dice fracciones. Ahora observen, ya no dice fracciones propias. Ahora dice fracciones impropias en la recta numérica. Eso significa que esta recta numérica ya sí inicia en 0 porque todas las rectas numéricas inician en 0, pero ya no finaliza con 1. Porque ya no es fracción propia, sino que fracción impropia. Entonces, fracciones impropias en la recta numérica se deben convertir en número mixto. Eso es clave para poderlas trabajar, convertirlas en número mixto. Por ejemplo, yo tengo 7 tercios. Esta es una fracción impropia. ¿Por qué es impropia? Simple y sencillamente porque el numerador es más pequeño que el denominador. Muy bien. Ahora, para pasar 7 tercios y ubicarla en la recta numérica, hago lo siguiente. Convierto 7 tercios en un número mixto. ¿Cómo? A través de una división. Siempre por ley, el numerador va adentro y el denominador va afuera. Entonces, 7 va adentro y digo 7 dividido 3 es 2. 7 dividido 3 es 2, pero tengo un residuo porque no es una división exacta, es inexacta. Entonces, el residuo es 1. Entonces, vengo yo y sencillo, ¿verdad? Ocupo el cociente y ocupo el residuo. Y vengo y digo 7 tercios igual. Vengo y tomo el cociente que es 2, el cociente es el número que nos sale arriba, ustedes ya lo saben. El cociente es 2 y lo convierto en entero. Aquí se subió un poquito, pero no va hasta arriba, sino que va aquí exactamente donde tengo la flechita. Que caiga otra vez el mensaje. Bien, entonces el 2 es el entero. Ese 2 que tengo acá, que debe de ir acá donde estoy moviendo esta flechita, el cursor, ese es el cociente de la división. El residuo, que en este caso es 1, lo convierto en numerador. Y dejo como denominador
el mismo denominador que tiene la fracción impropia. Entonces, 7 tercios, ahorita lo convertí en 2 en número mixto, que es igual a 2 enteros, 1 tercio. Muy bien. Ya convirtiendo 7 tercios en número mixto, que en este caso es 2 enteros, 1 tercio, hago la recta numérica. Ahora, ¿qué voy a hacer? Me va a servir de base el entero. Y el entero es 2. Ese es el entero. Y me va a servir bastante el denominador, que es 3. Entonces, a mí lo que me está diciendo acá al momento de hacer la recta numérica es que yo voy a ocupar esta área entre 2 y 3. Esta área la voy a ocupar. ¿Por qué voy a ocupar esta área? Porque el entero es 2. Realmente me está diciendo, no es necesario que haga el 4, ni que escriba el 5 acá en la recta, ni el 6, ni el 7. Puede usted dejarlo aquí, ¿ve? Finalizar la recta numérica con 3. ¿Por qué razón? Porque el número entero es 2. Ah, muy bien. Ahora, ¿en cuántas partes iguales tengo que dividir cada número? Es decir, ¿cuántas partes iguales debe de haber del 0 al 1? ¿Cuántas partes iguales debe haber del 1 al 2? ¿Cuántas partes iguales debe de haber del 2 al 3? Y así sucesivamente. ¿Quién me lo dice? Me lo dice el denominador. El denominador es 3. Ah, muy bien. Entonces, una parte, 2 partes, 3 partes. Escribo el 1. Otra vez lo mismo. Una parte, 2 partes, 3 partes. Escribo el 2. Otra vez, para pasarme del 2 al 3, otra vez veo el denominador y el denominador es 3. Muy bien, otra vez a trabajar 3 partes. Una parte, 2 partes, 3 partes. Y escribo el 3. Y así las hago todas. Es decir, para pasarme del 0 al 1, ocupé 3 partes iguales. Para pasarme en este caso del 1 al 2, 3 partes iguales. ¿Quién me dijo en cuántas partes iguales? El denominador. Ahora, el numerador me dice en dónde yo me ubique en toda esta recta numérica. Me dice el denominador, el entero es 2, entonces me dice ubíquese en el 2. Ahí está el 2. Ahora vengo y observo el numerador. El numerador es 1. Entonces me está diciendo realmente que tome una parte de las 3 partes en que dividí este espacio. Entonces vengo y ya tengo el 2, me ubico en el 2. Pero me está diciendo, hay un 1 acá en el numerador. Muy bien, entonces no es exactamente en el 2, sino es en el 1, en la primer partecita acá, el primer puntito. Entonces ahí ubico 2 tercios. No sé si hay alguna duda. Aprovechamos a explicarla. ¿No? ¿Todo claro? Yoli, mire, una pregunta. Sí. ¿Será que me puede explicar dónde está el 7 con el 3? Va, ¿La está fracción? bien. Lick, buenos días. Yo también tengo una duda, fíjese de dónde sacó el 2, es que esa partecita no le puse mucha atención. Ah, muy bien. Ahorita se lo voy a explicar rápidamente. Sale que está grabando ahí, ¿verdad? Sí. Ah, bien. Ah, vaya, muy Sí, bien. sale. Bueno, lo voy a hacer rápido. Presten mucha atención a esto. Tengo 7 tercios. Esa es la fracción impropia. Regla número 1. Si yo quiero ubicar 7 tercios en una recta numérica, lo que tengo que hacer es convertir 7 tercios, que es una fracción impropia, en número mixto. Regla número 1. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de una división. 7 dividido 3 es 2. Pero esta no es una división exacta, esta es una división inexacta. Entonces hay un residuo de 1. Entonces vengo y ocupo el 2 que me dio, que es el resultado, que es el cociente. Lo convierto en entero, 2 enteros. El residuo lo convierto en numerador y dejo el mismo denominador que tiene la fracción impropia para acá. Entonces acá ya es un número mixto. ¿Por qué un número mixto? Porque un número mixto se compone de un entero y de un fraccionario. Entonces, el número mixto es 2 enteros, 1 tercio.
Luego yo lo voy a ubicar en la recta numérica. Aquí, como ya es impropia, no va de 0 a 1. De 0 sí, pero no finalizo en 1. ¿En cuántas partes voy a dividir la recta numérica? Bueno, eso tiene que ver mucho el entero. El entero es 2. Entonces, yo pudiera llegar a la recta numérica hasta 3, que no hay problema, porque aquí ya no voy a ubicar más. Pero igual, para dejarlo así más presentable, lo llegué hasta 7. Ahora, ¿qué voy a hacer? La voy a ubicar. Para irme de 0 a 1, o de 1 a 2, o de 2 a 3, ¿cuánto espacio dejo en medio? ¿Quién me lo dice? Me lo dice el denominador. El denominador es 3. Entonces me dice, bueno, como el denominador es 3, hay que dejar 3 espacios para pasar de un número a otro. Entonces vengo y dejé, miren, 1, 2, 3. Y en el 3 escribí el 1. Para pasarme de 1 a 2, otra vez 3 espacios porque le hago caso al denominador. 1, 2, 3 y copio el 2. Para pasarme del 2 al 3, otra vez 3 espacios. 1, 2, 3 y copié el 3 y así me voy. ¿Dónde me ubico? Como el entero es 2, me ubico en la recta numérica donde está el 2. El numerador es 1, entonces busco la primera parte después del 2. Aquí está. Y ahí ubico la fracción. Yo pues acá no sé ni por qué escribí 2 tercios. Error involuntario, pero la respuesta es 7 tercios, ¿verdad? Esa es la respuesta correcta porque es la que andamos buscando. Bueno, ¿dudas? No, hoy sí no, ya lo entendí. Ah, muy bien, excelente. Sí, Entonces sí. ese fue error 2 tercios. Sí, error que hasta ahorita me fijé. No me había dado cuenta. Eso es lo que yo tenía duda también, que le iba a Ajá. preguntar. Sí, fue error porque andamos... Sí, eso es lo mismo le iba a preguntar, Lick. Ah, bueno, estamos ubicando 7 tercios, ¿verdad? 2 tercios no tienen nada que hacer ahí. Un error involuntario, ¿verdad? Sí, va. Bueno, así para finalizar, tenemos un número ahí. Se escribe Euler, se pronuncia Euler y otro lo pronuncia de otra forma. Lo cierto que este es un número 2 puntos y observen ustedes qué montón de decimales tiene, ¿verdad? Realmente no es que se ocupen comúnmente no se ocupa. Ahora sí lo ocupan en química, sí lo ocupan en estadística, sí lo ocupan los biólogos, sí lo ocupan diferentes ciencias, pero así comúnmente para cosas así sencillas no es que se ocupe. Por ejemplo, este sirve cuando una persona fallece, probablemente lo entierran como XX y luego vienen y gracias a una aplicación en este número de Euler, se puede saber cuánto tiempo hace que esa persona falleció. Estamos hablando, ejemplo, esta persona falleció hace 10 años, 5 meses, 4 horas, 3 minutos y 5 segundos. Eso tiene este cadáver, ¿verdad? Entonces, es un dato pues que no es muy común para cosas sencillas, pero sí en lo que es las ciencias, los científicos lo saben ocupar mucho. También más adelante vamos a convertir números periódicos en fracciones, números periódicos mixtos en fracciones. Bueno, entonces hemos finalizado por hoy, pendientes siempre de la asistencia y de la actividad a desarrollar. Pese a los inconvenientes técnicos, pues logramos desarrollar la clase, ¿verdad? Que tengan una linda tarde. Gracias igualmente, Lick. Gracias igualmente, Lick. Gracias, buena tarde. No, pues, feliz tarde.